No hay tragedia más grande que perder a un hijo. Y perder a un bebé, sea planeado o no, haya nacido o no, es un duelo interminablemente doloroso. En este video comparto mis observaciones y mis conclusiones en mi experiencia como tanatólogo clínico en 4 diferentes hospitales de Estados Unidos, habiendo ayudado a muchas familias en pediatría y cuidados intensivos neonatales. Es muy difícil generalizar el duelo y no quiero ofender, ni minimizar, ni agregarle al duelo de nadie. Por lo mismo menciono ahora que yo nunca he tenido hijos y yo nunca he perdido un hijo. Y sé que por lo mismo no soy nadie para pretender que puedo entender este tipo de duelo. Solo alguien que ha vivido esto lo puede empezar a entender. Por lo cual reitero que este video son mis observaciones como tanatólogo profesional en experiencia clínica. Hay varias particularidades de este tipo de duelo y varias generalidades de este tipo de duelo, y en este video no voy a poder tocar todo, pero sí hay muchos puntos variados que quiero tocar. Puede que no todo en este video aplique a ti. De hecho, es muy probable que solo algunas de las cosas que digo aplican a tu caso particular y único. Pero con una persona que se beneficie de una cosa que pueda yo decir en este video, me doy por bien servido. Lo primero que hay que entender es que este es un duelo muy malentendido. La gente que nos rodea, los amigos, los familiares, a menudo no saben qué decir ante esta situación. No saben cómo gestionar sus propias emociones, ya ni se diga cómo responder a tus emociones como alguien que está viviendo esta pérdida. Y muy a menudo la respuesta de nuestros seres queridos tienden a ser palabras muy hirientes, por lo cual la gente que vive esta pérdida se aísla mucho más de lo necesario o lo saludable en este tipo de caso. Pero es muy entendible que se quieran aislar para evitar este tipo de comentarios hirientes y de hacer labor emocional innecesaria para los demás que no vivieron la pérdida de manera tan directa. Nuestros seres queridos comúnmente no tienen la intención de ser hirientes o decir algo hiriente o de actuar de manera hiriente, pero la sociedad no nos enseña cómo procesar el duelo. De hecho, es un tema tan tabú hablar de la muerte, y más de la muerte de algo tan delicado y tan vulnerable como es un pequeño bebé. Yo mismo siempre tengo miedo de que alguna plataforma de red social me esté censurando o me esté intentando silenciar porque en su algoritmo identifican que estoy hablando de algo prohibidísimo. De por sí hablar de la muerte es muy tabú y eso solo le agrega al duelo que de por sí ya es muy difícil. Y este tema que estoy tocando hoy se considera a veces tan delicado que se ve como algo inapropiado siquiera hablar del tema. Voy a poner situaciones diferentes, ya que este duelo es completamente único a cada persona que lo vive. Incluso entre las parejas, cada persona dentro de ese sistema vive el duelo de manera muy única. Hay gente que tiene otros hijos en casa y tiene una pareja y no falta el comentario, ya sea expresado o imaginario de los demás, el comentario de por lo menos tienes otro hijo, por lo menos tienes otros 2 hijos. Sutilmente es como decir, no te quejes de tu pérdida. O ya supera tu pérdida, ve las cosas buenas, no te enfoques en lo malo, porque yo no sé procesar esas emociones, yo me siento incómodo con estas emociones desagradables, entonces pues mejor ignorémoslas o minimicémoslas. Si no tienes otros hijos y estás en pareja, no falta el comentario expresado o imaginario de ya podrán volver a intentar y quizás tener algún otro hijo, que además no siempre es el caso. Pero a ver, aquí el duelo no es perdí un hijo o perdí una hija, es perdí a ese hijo. El nombre que le hayan dado es perdí a esa persona y esa persona ya no va a volver. Estos no son legos que podemos cambiar el uno por el otro. Ese hijo es único e irreemplazable. Irreemplazable. El duelo aquí a veces es por la vida que no se pudo vivir, por la vida que no pudo desarrollarse, la vida que nunca sucedió. Cuando alguien muere de viejo, hay mucho que se puede decir de esa persona y de su vida. El duelo ahí tiene de dónde agarrarse, por así decir.
No deja de ser doloroso, pero es un duelo más explicable, más común. Con un bebé, el duelo es que la vida iba a suceder y es un tipo de duelo que no se pone en palabras, porque tanto la familia a veces no quiere poner eso en palabras, como la misma persona que está viviendo ese duelo no quiere ponerle esas palabras al duelo. Por lo mismo, este es un duelo, por eso dije que es malentendido, porque es muy difícil comunicárselo incluso a tu propia pareja. También pronto haré un video al duelo específico, que es enterarte que ya no puedes tener más hijos biológicos. Si has perdido a un bebé y no tienes otros hijos y tu sueño siempre fue ser madre, déjame te digo que sigues siendo madre. Ya haya podido nacer tu hijo o no, tú eres su madre y siempre serás su madre. Y la pérdida no te quita el estatus de madre. Ese es un duelo muy particular, donde incluso en el Día de las Madres vemos a la gente celebrando algo que quizás nosotros no podemos celebrar. O en la fecha que perdimos a esa criatura o en la fecha que nació esa criatura, que a veces es la misma fecha, la gente quiere separarse del mundo, quiere apagar el mundo. Es muy importante tener un plan alrededor de estas fechas. Otras fechas dolorosas son la Navidad, por ejemplo, donde se junta toda la familia y vemos a las demás familias vivir su felicidad que a nosotros se nos negó de una manera u otra. Sé que uso mucho el pronombre nosotros, aunque yo nunca he perdido un hijo, me identifico con el duelo en este caso y es más fácil para mí hablar de un nosotros al hablar del duelo, aunque reitero que yo no lo he vivido a nivel personal, pero al compadecerme con las familias que asisto, al estar ahí presente, no tengo de otra más que sentir que el duelo también es mío. Disculpen si sienten que eso es inapropiado. Yo lo adjudico a un síntoma de la empatía, pero no quiero ofender a nadie. Hay casos también muy comunes de gente que sufre abuso familiar, mujeres que su suegra no le falta el comentario de echarle la culpa a la madre, como una manera quizá de ella procesar su duelo también. Siempre habrá también gente que quiere acaparar el duelo de la persona que está viviendo el proceso con su propio duelo. La culpa tiene un papel horrible en este tipo de duelos, porque algunos padres en esa impotencia de buscar algún tipo de explicación o de buscar a ver quién tiene la culpa de todo esto, apuntan la culpa hacia sí mismos. Este es un intento desesperado de recuperar el control sobre una situación que no tiene control o de recuperar algún tipo de explicación sobre una situación que no tiene una buena explicación. Estas situaciones comúnmente no tienen ni explicación, ni causa justificable, ni redención. Y como no hay palabras que puedan quitar este dolor, que puedan remediar la situación, lo más común es quedarse callado. Y sí recomiendo a la gente que si no sabes qué decir, pues mejor quedarse callado. Las respuestas de duelo de cajón, pues no duelen el decir, ahí estoy por ti, siento mucho tu pérdida, en lo que necesites puedes contar conmigo. Sí hay cosas que la gente puede decir, especialmente teológicas o religiosas, que sin querer la gente está programada socialmente a decirlo, pero son muy hirientes. Pueden ser muy hirientes. Por ejemplo, decir que Dios necesitaba de otro ángel. Es intentar darle explicación a algo inexplicable o intentar darle redención a algo que no tiene redención. Es tan irremediable esta situación y tan impotente que no falta la gente que quiere meter esperanza falsa o optimismo tóxico. Y sus intenciones quizás son buenas porque te quieren dar ánimos, pero hay que entender que después de este evento hay gente que deja de creer en Dios o se enoja con Dios y al mismo tiempo tienen miedo de incurrir la ira de Dios. ¿O creen que esto fue un resultado de haber incurrido la ira de Dios? Que Dios causó esto de alguna manera o que Dios los castigó de alguna manera. Todo esto depende de qué tanto crees que Dios está en control de todo
Hay gente que esas creencias les ayuda y hay gente que esas creencias teológicas les daña y las heredamos de nuestra familia, de la iglesia y no siempre nos cuestionamos si estas creencias nos ayudan o no para remediar una relación existencial con el universo o con Dios. Muy comúnmente no nos sirve la psicología o la terapia. Requerimos de algún especialista como un tanatólogo o de alguien que practique cuidados espirituales, que desafortunadamente en México esta carrera no es muy común, dado que la muerte y el duelo no es muy lucrativo, no es tan lucrativo como la enfermedad. Aunque sí hay muchos hospitales que le dan importancia a los grupos de apoyo para la gente que ha perdido a bebés o a hijos. Y no puedo recomendar suficiente el que te encuentres con otras personas que han vivido un duelo, una pérdida similar. Nada se compara a estar con alguien que ha vivido una pesadilla similar a la tuya. He visto que esto le trae mucha fortaleza a la gente. Hay gente que después de esto pierde fe en los doctores y en la medicina o pierden la confianza en la medicina, lo cual tampoco es ideal. Un tipo de duelo que quiero tocar en estos casos es particular a los hombres. No aplica a todos, pero es muy común dentro de lo que he observado en pérdidas neonatales o incluso pérdidas durante el embarazo. Muchos hombres, y de nuevo no siempre es el caso, pero muchos hombres tienden a ser ignorados durante su duelo, porque la mayoría de las condolencias a veces va hacia la mamá, que sí tuvo un vínculo más físico con el bebé en algunos casos, pero por lo general los hombres estamos programados socialmente a ser fuertes, a no mostrar vulnerabilidad, a no mostrar emociones, tristeza, a ser piedras. Rara vez le damos permiso a una persona, ya no se diga un hombre, de sentir y de expresar desesperación e impotencia. Otro aspecto de este duelo, que no aplica para todos, es llegar a la casa con las manos vacías. Todos planean la llegada de un bebé como el motivo de algo alegre, planean la celebración de la llegada a casa con un bebé. A veces se prepara el cuarto de un bebé y lo último que planeabas es hacer un funeral, porque una de dos, o llegas sin bebé a tu casa porque ya falleció, o llegas sin bebé a tu casa porque está en cuidados intensivos neonatales o pediátricos, y ya haré otro video más específico a lo que es tener un bebé o un hijo crónicamente o constantemente enfermo y en el hospital, porque esa es su propia pesadilla con un horrible desgaste físico, emocional, familiar e económico. Si el bebé que perdiste tiene hermanos o hermanas, es muy difícil explicarles esta pérdida. Si son muy jóvenes, pueden estar enojados o sensibles de que papá y mamá no están disponibles como siempre están disponibles. Y la pregunta siempre queda, ¿qué hago con este duelo? No lo puedo ignorar, no lo puedo destruir, a duras penas lo puedo compartir, no lo puedo superar, no me lo puedo sacudir. Y muy comúnmente lo que tengamos que decir los tanatólogos o los demás terapeutas, lejos de servirnos, nos enoja más, porque no nos dan una solución, porque no hay solución. Y decimos siempre lo mismo, que le des tiempo a tu duelo, que le des espacio a tu duelo, pero que eso no te va a quitar el duelo, solo quizás le da más espacio alrededor del duelo para que puedas seguir teniendo calidad de vida. Y muy comúnmente le decimos a nuestros pacientes que te des el permiso de tener un duelo, pero vivimos en una sociedad que no nos da ese permiso, que te está esperando la renta el primero del mes, que está esperando que regreses a trabajar. Yo en todos mis videos de duelo, en mi canal, recomiendo siempre una conexión espiritual. Los rituales tienen un poder muy único. Cuando hablo de la espiritualidad, tampoco me estoy refiriendo a la creencia en Dios, ya que yo soy un tanatólogo budista y más que nada me refiero a una conexión con una naturaleza trascendente e inherentemente pura, de la cual hablo en otros videos, como mi video de duelo de Si tu vida es un infierno. Y yo recomiendo que si tienes una pérdida, que hagas rituales, ya sea en esa fecha, que sí hagas algún tipo de memorial o funeral, algún tipo de
Si no puedes tener un álbum de fotos porque no hay fotos que se pudieron tomar, algún tipo de placa, estatua, altar con símbolos que te ayude a conectar con tu ser querido, que te ayude a conectar con tu bebé, que no va a dejar de ser tu bebé. El duelo es para honrarlo, no olvidarlo. Y cualquier tipo de honra que le podemos traer a esta alma que nos vino a visitar por poco tiempo, es una manera de iluminarnos a nosotros, de honrar e iluminar a esa alma y de traer luz a nuestro corazón. En cuanto al altar que le hace uno a su ser querido, puede ser algo sencillo, con algún animalito, un angelito, si es que eso forma parte de tu teología, pero puede ser una catarinita, una plaquita con su nombre. Hay quienes prefieren evitar la memoria y dejarlo atrás, pero en la mayoría de los casos me he encontrado que la gente prefiere tener algo físico con que relacionarse, como es un altar, con símbolos, algo con lo que puedas relacionarte todos los días y en momentos importantes. Porque el duelo es el amor en ausencia, pero no es la ausencia de amor. Y a veces necesitamos formas, aunque sean simbólicas, para relacionarnos con ese amor en ausencia. Siento no poder ser de más ayuda en un video tan corto o en lo absoluto ante una situación así. Y lamento que en este video no les puedo dar más soluciones. Lo hago porque a veces al nombrar el duelo que estás viviendo, que no se ha podido expresar en palabras, sentimos mucho alivio, que lo que estamos viviendo no es un castigo personalizado, pero que es un azar de la vida que otros han vivido y en equipo, con el tiempo, con apoyo, con paciencia, con gentileza. El duelo no desaparece, pero sí se mueve. Aún así, agradezco cualquier comentario o like. Gracias por suscribirse y que todos los seres sean libres del sufrimiento.